A veces las tragedias se repiten, como si el tiempo se hubiese quedado encadenado en un punto concreto, en un lugar. Es muy curioso porque Tamara, una televidente de Cuarto Milenio, nos enviaba, ella estaba de guardia en la ambulancia, que vigilaba que el fuego no causase ningún estropicio en un rodaje que verá la luz en el año 2008 y posiblemente solo lo vea en Alemania, porque es que muchas personas alemanas murieron en aquel camping. Y hemos recordado, evidentemente, como ha recordado ella, la historia de los alfaques, su componente incluso misteriosa. Quizá muchos de los telespectadores que ahora se unen a nuestro programa no se acuerden de aquel reportaje. Los alfaques, 12 de julio de 1978, un camping donde la gente pasaba un día de verano que se convirtió en el infierno. Cuentan que entre 279 y 300 personas perdieron la vida, y lo perdieron no de cualquier forma. Un camión cisterna lleno de propileno líquido estalló. Era el punto kilométrico 159 de la carretera de la costa, cerca de San Carlos de la Rápita. La onda expansiva, la bola de fuego, dejó a la gente carbonizada, todavía jugando a las cartas, todavía haciendo la comida, o incluso los niños con un cubo a la orilla de la playa. Una playa que vio cómo su agua hervía. Intentamos recuperar parte de esa historia y hablamos con el primer periodista que llegó allí. Son escenas que no podrá olvidar mientras viva. Es algo que cuando pasas por aquí automáticamente no ves el paisaje de ahora, ves el paisaje de entonces, y es tremendamente doloroso. El poder ver las primeras secuencias, las primeras escenas, eran terriblemente dramáticas. Eran familias enteras completamente carbonizadas, a gente que le cogió desayunando, a gente que les cogió jugando a las cartas, y estaban en las mismas sillas, en las mismas posturas, pero completamente carbonizados. Esta amiga espectadora de Cuarto Milenio nos enviaba unas fotos que evidentemente son exclusivas y que le horrorizaban. Le horrorizaban aunque fuese ficción lo que se estaba recreando allí, tanto tiempo después. Cuánto horror sería el real, el que vivió aquella gente. Más de 300 muertos, una bola de fuego y sobre todo un cráter que quedó allí como cicatriz en la tierra, una marca indeleble del horror de los alfaques. Lo más curioso de esta historia, de este drama triste, es que hubo muchas personas, incluso personas que iban a ese camping años después, que aseguraban que oían cánticos, veían a niños donde no podía haber niños. Se empezó a concentrar una especie de leyenda, pero leyenda con nombres y apellidos. Por ejemplo, Javier Martín Moraleda. Un conductor zaragozano que no cree en espíritus, que no cree en el más allá y que circulaba hace un par de años por ese punto, pero no sabía exactamente dónde estaba, nunca había ido por esa carretera. Él iba en su vehículo, plena noche, 3 menos 20 de la madrugada, y detrás viajaba casi dormida su esposa, acurrucando a su bebé de 2 meses. Es curioso, pero de repente, en mitad de la calzada, sentido contrario, ve un grupo de unas 8 personas. Algunos parecen niños. ¿Qué hacen allí, en mitad de la oscuridad? Dispuestos a ser atropellados por el primer vehículo que transcurra por esa zona. ¿Cómo es posible? Pasó lentamente junto a ellos y se dio cuenta de que el último tenía la cara completamente negra, la cara deforme y negra, como alguien que ha sido quemado, alguien que ha sido carbonizado vivo. Y lo más curioso, por si fuera poco, es que llegó a frenar el coche prácticamente y los pilotos rojos del vehículo alumbraron a aquella gente que se quedó allí, todos mirando a un mismo punto. Su mujer dio un grito de terror, porque ella parece que sí sabía que justamente estaba ahí el camping que había ardido hacía tanto tiempo. Nosotros se lo confirmamos, para eso nos llamaba, para eso nos escribía. Era exactamente el kilómetro 159 de la carretera que pasa cerca de San Carlos de la Rápita. Otros muchos, aunque no quieren contarlo, habían visto exactamente lo mismo. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Qué hacían ahí? ¿Tiene explicación? Él lo contaba así. En ese momento, cuando puse la luz en la cámara, aparecieron en la parte izquierda de la carretera, fuera de la carretera, en el arcén, un grupo de unos 7-8 personas, pero separadas 1 metro cada una de ellas. Unas miraban hacia la carretera y otras miraban hacia atrás, hacia el campo. Y eso me chocó muchísimo porque estaban completamente quietas, estaban paralizadas las personas. Y aparte había niños, había una mujer, y como te he dicho, unos miraban hacia adelante, otros hacia atrás. Y me fijé sobre todo en el último. Al pasar en el último fue el que más me miré así, y vi que el último llevaba así con un gorro redondo para el sol, llevaba un cubo en la mano y aparte no tenía cara, o sea, lo que es la cara era todo negro. Estas historias hay que ser muy valientes para contarlas, como el caso de Javier Martín Moraleda. Por lo general quedan ocultadas en un segundo plano. Y ese plano es el que queremos desenterrar, el que queremos conocer aquí en Cuarto Milenio. Por eso les traemos temas tan espectaculares como los que siguen a continuación. Esta noche descubriremos qué gobernantes y personalidades han necesitado dobles para protegerse. Recorreremos España en busca de los Cristos más misteriosos y enigmáticos que salpican nuestra geografía. Y visitaremos el mítico Barranco de Badajoz,
un lugar marcado por leyendas y extraños sucesos en pleno corazón de Tenerife. Quiero hablarles también de otras fotografías, las nuestras, las de Cuarto Milenio, que además esta semana vienen con una gran cantidad de inexplicables, cosa que es curiosa, sobre todo si está don Guillermo León por medio. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Empezamos con una cara en una cocina, y no es de Belmez. Nos la enviaba Juan Antonio Cuevas, que es de Rota, y él decía que no sabía de dónde había salido ese rostro. Fíjate, yo me he quedado sorprendida, como bien decías antes, Guillermo León, es muy difícil que diga, y leo literalmente, quizás sea esta fotografía una de las más sorprendentes y curiosas que hayamos recibido hasta ahora. Yo ya con eso me he puesto en alerta y he dicho, a ver, por fin hemos cazado una imagen extraordinaria. No es un simple reflejo. Pues no, al parecer la cara que aparece al fondo de la cocina, entre la pared y el costado del mueble, es bastante evidente. Se ve perfectamente los ojos, la boca, esa expresión que tiene, ¿verdad? Pues son reflejos de luces y sombras que han hecho aparecer ese rostro en la pared de nuestro amigo en la cocina. La pregunta sería, ¿y ese efecto óptico o esa casualidad se ha centrado en un lugar donde pasaban cosas o no? No nos comenta que en su domicilio ocurriera ningún fenómeno poltergeist, por ejemplo, o que hubiera muerto alguien allí, o que hubiera investigado y estuviera construida encima de un cementerio, como suele ocurrir en otras ocasiones. Al parecer todo estaba en calma, pero ese rostro ha salido en su cocina. Curiosísimo. Vamos ahora con la pantalla del televisor, creo. Javier Rojas Torres, desde Teruel, nos decía que la televisión estaba apagada en el momento en el que captan la imagen en un recinto que tienen para la pandilla, para los jóvenes. Allí pasan los fines de semana, cantando, oyendo música, y de repente, cuando tomaron una de las fotografías, se dieron cuenta de que un rostro les miraba desde la pantalla del televisor. Hemos analizado la imagen y en este caso sí que podemos darle una explicación. Él nos comentaba que la televisión se veía bastante mal en aquellas jornadas, que no estaba bien sintonizada la antena, y efectivamente así ocurría. El análisis dice que la televisión no se veía bien, que la señal, al no estar conectada en el momento de realizar la foto, esa antena pues hace que queden por detrás algunas de las imágenes, como cuando vemos, por ejemplo, los canales codificados, pero la imagen sigue estando detrás. Eso ha hecho que la cámara fotográfica captara lo que en realidad se estaba emitiendo en ese momento en televisión. ¿Habrá explicación también para este tenebroso encapuchado? Bueno, la temporada pasada tuvimos varios monjes de amigos que nos visitaban, que dijeron que las captaron, por ejemplo, en alguno de los palacios de Roma, ¿verdad? Pues de nuevo, un monje. ¿También en Roma en esta ocasión? No, en esta ocasión no ha sido en Roma. Era un monasterio que nos dice que haciendo el Camino de Santiago, una amiga y José Ramón Sánchez Ortiz, que era quien nos lo enviaba, pues captaron esta imagen, se hicieron una fotografía enfrente de este monasterio. Dice que no había nadie por los alrededores, que no vieron a ninguna persona, incluso a ningún monje, paseando por allí. Pero lo cierto es que cuando captaron la imagen, justamente detrás de la chica que aparece en primer plano, se ve una sombra. Y una sombra que tiene mucho que ver con los monjes, con esa capucha que llevaban sobre todo los antiguos, ¿verdad? Así vemos la sombra. Guillermo dice que la única explicación es que un monje de verdad, en persona, efectivamente pasara por allí, se quedara contemplando la escena y su sombra, gracias al sol, se quedara reflejada justamente detrás de nuestra amiga. Un monje de verdad. Bueno, dejémoslo ahí. No sé si tranquilizamos o sobrecogemos más a la persona que ha enviado la fotografía. Como siempre, 2 vías de contacto y sobre todo para que lleguen fotos como estas, que al final siguen siendo un misterio en su inmensa mayoría. Dentro de poco alcanzaremos, hay que decirlo así, las 100.000 fotografías enviadas a Cuarto Milenio, ni más ni menos. Por cierto, Carmen, hablando de imágenes, Sigmund Freud, ni más ni menos, decía que había un horror terrible inmerso en el ser humano. Él describía 2 patologías que habían llegado a su célebre consulta de Viena. Decía lo siguiente, que muchos pacientes decían que se miraban en un espejo y no se veían. Trauma tremendo. Pero la segunda, digamos, acepción de esta especie de terror personal era ir por la calle y encontrar que de frente vienes tú mismo. No eres tú, es tu imagen, tu doble, que viene a tu encuentro. Vamos a hablar, Carmen, de dobles. Bin Laden, Saddam Hussein, Hitler, Stalin, Franco. Hablan de dobles muy importantes. Otros, sin embargo, acabaron muy mal sus días. De esto se habla muy poco. Vamos a hacerlo aquí en Cuarto Milenio, el enigma de los dobles.
Dice la ciencia que cada uno de nosotros somos una especie única, elegida y diferente a todo el resto de seres que pueblan el universo infinito. Bueno, lógicamente esto es así, pero hay casos en los que uno tiene que ser igual a otro a la fuerza. Hablamos de clones de carne y hueso, hablamos de personas que fueron obligadas a suplantar a dictadores, a suplantar a altos cargos militares e incluso a participar en las más altas esferas del espionaje mundial. Suena ficción, ¿verdad? Parece que hay algo más que todo eso. Este reportaje es sobrecogedor, en el buen sentido, y lo van a entender. Hablamos de dobles humanos. Diciembre de 2001. Tropas de élite estadounidenses junto a efectivos antitalibanes rastrean Tora Bora al este de Afganistán. La aviación americana bombardea los supuestos escondites donde pueda estar refugiado el terrorista más buscado de la historia, Osama Bin Laden. A los pocos días, desde la Casa Blanca se da por infructuosa la misión. Al parecer, Bin Laden ha desaparecido misteriosamente y se busca su rastro por otra zona. Se habla de que el líder de Al-Qaeda tiene 4 dobles dispuestos a despistar a los servicios secretos estadounidenses. Periódicos extranjeros se hacen eco después de la detención de 2 de ellos. Hay dos historias que no sé si serán reales, no sé si es simplemente rumores. La primera sucede en el año 98, a finales del 98, después de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Parece ser que una unidad de la CIA, conjuntamente con mercenarios árabes, asaltan una casa en Sudán, en Jartum, que era el antiguo lugar donde vivía, el antiguo país donde vivía Osama Bin Laden antes de ir a Afganistán, y entran en la casa y matan al que supuestamente era Bin Laden. No se da la noticia porque la retiene la CIA y finalmente se descubre que a quien habían matado, parece ser, era uno de sus dobles. Y luego también hay otra historia que se cuenta, y es que unidades especiales del ejército norteamericano, que fueron los primeros en llegar a Afganistán, detuvieron a 2 personajes que parece ser que eran también dobles de Bin Laden y que acabaron recluidos en Guantánamo, en la prisión de Guantánamo, que es donde están todavía. Cierta o no, existe la leyenda nunca demostrada de que algunos líderes políticos poseen copias, clones, personajes adiestrados para crear confusión, para sustituirles en misiones de riesgo o simplemente para descargarles del trabajo más tedioso. Bueno, existieron. Hay pruebas históricas suficientes que lo demuestran, sobre todo en casos muy puntuales. Por ejemplo, si hablamos de Hitler, si hablamos de Stalin, son casos paradigmáticos. Tanto la CSS como la KGB tenían dependencias especiales para el entrenamiento y la capacitación de esta gente. En el caso de Stalin había varios actores contratados a tal efecto, que estaban preparados especialmente por él o por sus secretarios, su gente más cercana. El caso del doble de Stalin es posiblemente uno de los más documentados. Le sustituía a un actor soviético muy conocido, cuyo nombre en clave era Rashid. Suplantó al líder soviético en innumerables ocasiones, en apariciones públicas multitudinarias, desfiles militares e incluso reuniones con estadistas de otros países. Rashid murió a los 93 años llevándose a la tumba casi todos sus secretos. Pero, por increíble que parezca, nuevas investigaciones demuestran que la lista de dirigentes políticos que han utilizado los servicios de un doble va incrementándose día a día. Gaddafi ha sido un personaje, uno de los grandes personajes políticos de la historia, que han sido famosos por sus dobles. Él incluso, no sé si recuerdas cuando hubo un ataque norteamericano en los años 80, cuando el presidente Reagan ordenó un ataque norteamericano sobre Libia, que mataron a una de las hijas y creo que a un yerno de Gaddafi, y se decía que dentro de ese refugio estaba justamente uno de los dobles de Gaddafi, que lo estaba siguiendo la CIA, y consiguieron matar al doble, pero no mataron al verdadero Gaddafi, que todavía sigue ahí. Es uno de los casos más famosos que hay. Los dictadores han sido o son más propensos a contar con personal adiestrado para su sustitución. Muchos especialistas citan, por ejemplo, los casos del emir de Kuwait, el jeque Jaber al-Mahad al-Shabab, de Anastasio Somoza, que gobernó en Nicaragua, o Leónidas Trujillo, en la República Dominicana. Nuestro país tampoco fue ajeno a ese afán de algunos gobernantes por ser suplantados, sobre todo en actos oficiales o desplazamientos que entrañaran algún peligro. De Franco
Siempre se rumoreó que utilizaba un doble casi perfecto en muchos viajes, donde había riesgo de revueltas o atentados. Ese fue el argumento principal de la película Espérame en el cielo, de Antonio Mercero, estrenada muchos años después de la muerte de Franco. Y luego, pues en aquella época sí se habló de que había un doble relacionado con Nodo, que era una especie de empleado de Nodo que se parecía muchísimo a Franco y que pudo ser utilizado en algunos de los viajes de Franco, siempre por España, y que normalmente podía ir en un coche en la cabecera de la comitiva y después, al contrario, se invertía el orden. Pero tampoco hay ningún testimonio, como digo, ni en la propia documentación de Antonio Mercero, ni en ninguno de los historiadores que han hecho las biografías de Franco. Lo curioso es que Franco no fue el único al que se le supone un doble en España. En su día se habló y discutió sobre personas relacionadas con la realeza. Y también dicen que en algunos momentos de la oposición al franquismo, determinadas personas que estaban fuera de España pudieron entrar con este sistema y no ser detenidos. Por ejemplo, el caso de la familia Borbón-Parma, de Carlos Hugo e Irene, que una vez son expulsados, pues parece que en los años siguientes, o algunos de los años siguientes, se les vio en Montejurra, y también se dijo que emplearon pues un sistema de disfrazar a 6 o 7 chicas, pues igual que la princesa Irene o igual que alguna de las princesas de la familia Borbón-Parma. Sobre el papel, la principal tarea de estos recambios humanos era crear confusión o servir de blancos visibles en casos de máxima alerta. Sin embargo, en la realidad, se les asignó múltiples tareas. Bueno, varias misiones. Para empezar, reemplazarlos, lo más básico y lo más, digamos, sano, reemplazarlos en ceremonias o eventos donde ellos no podían estar, en giras, sobre todo giras nacionales o provinciales de promoción. Esta gente, los autócratas, digamos, son muy adictos a todo lo que es inauguraciones de eventos, de represas, construcciones, esa clase de eventos. Básicamente el segundo propósito es evitar atentados, como en tiempos antiguos, cuando había que evitar que el rey fuera envenenado. Bueno, básicamente eso también. Aún hoy en día, los informativos siguen ofreciendo imágenes que nos hacen sospechar. Se rumorea que después de la detención de Saddam Hussein, los militares americanos que lo apresaron decidieron cortarle el pelo y la barba y adecentarle un poco para que tuviera cierto parecido con el que estábamos acostumbrados a ver en la pequeña pantalla. También a Fidel Castro hay quien le acusa de haber sido sustituido por un doble durante su complicada enfermedad. Todos estos casos hacen que siempre nos quede una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si en algún momento falleciese el original? ¿Qué ocurriría con el doble en la sombra? ¿Tendría que desaparecer a la fuerza? Hay quien mantiene que esto no es ningún argumento de ciencia ficción, que es una realidad rotunda, que muchos políticos, militares y gente de las altas esferas han empleado dobles. La pregunta es qué fue de esos dobles. Y sobre todo en nuestro reportaje, Alberto Granados lo planteaba muy bien. ¿Qué pasaría si uno de los personajes a quien uno suplanta muere? ¿Se le cambia el aspecto de nuevo? ¿Se le quita de en medio? Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, si quieres. Parece que Hitler es un ejemplo absolutamente, contrastado para algunos amigos de la conspiración, para otros es simple leyenda, pero se habla de Hitler, su doble y su extraña muerte. Pues sí, porque Hitler es de los personajes históricos que se sabe que tenía de una pequeña corte de dobles, de los cuales disponía pues para actos oficiales, para acontecimientos que pueden entrañar cierto peligro y poner de esta manera en riesgo al doble, y entre ellos pues había incluso uno identificado, Gustav Wöhler, que era... Doble con nombre. Doble con nombre, es de los pocos casos porque efectivamente podemos citar muchos personajes que se sospecha o que se sabe que tenían doble, pero en este caso Gustav Wöhler, que era un actor berlinés que, se ganaba la vida en el teatro y por su parecido físico con Hitler, cuando este subió al poder fue inmediatamente incorporado al papel. Las fotos y los restos mortales de Hitler dieron que pensar
a la gente que sí que podía haber habido algo de trampa. ¿Siguen siendo fotos polémicas a día de hoy, 60 años después? Siguen siendo fotos polémicas, no solo porque los rasgos faciales parecen excesivamente distorsionados, incluso para lo que es la muerte y la muerte violenta, sino incluso por algunos aspectos circunstanciales. Por ejemplo, el presunto cadáver de Hitler lleva unos calcetines con agujeros, lleva unos calcetines muy gastados. Incluso en la penosa situación en que estaba Alemania justo en el final de la Segunda Guerra Mundial, es de suponer que el líder máximo de aquel país dispusiera todavía de juegos de calcetines nuevos para por lo menos morir de una manera digna en su vestir. Ese tipo de pequeños detalles han ido llamando la atención, y muchos piensan que efectivamente fue uno de estos dobles. Quién sabe si el mismo Gustav Wöhler el que falleció en lugar de Hitler. Gustav Wöhler, nombre para la historia oculta que tanto disfruta con ella nuestro compañero Santi Camacho. Lo de los calcetines es realmente espectacular en el sentido de que gente se fije en esas cosas, y han ido rastreando ejemplos a partir de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza a hablarse más de dobles en la prensa, sea uno u otro bando quien acuse al otro de tener dobles, ¿no? Sí, la verdad es que a partir sobre todo de la Segunda, diversos personajes, muy famoso fue por ejemplo el doble del general Montgomery, que le salvó de varias situaciones comprometidas e incluso ayudó al éxito del desembarco de Normandía, pensando los alemanes que realmente él estaba en otro lugar, en el norte de África en aquellos momentos, y sin imaginarse que podía estar dirigiendo alguna operación Claro, porque de este un tipo. doble, Santi, y estarán imaginándolo nuestros televidentes, puede ser un arma de doble filo, ¿no? En los años 70 en España empezaron, en plena transición, a conocerse libros que antes poco menos hubieran estado prohibidos. Uno de ellos era Los atentados contra Franco, de Eliseo Bayo. Ahí se hablaba o se daba a conocer una cosa que era casi poco menos clandestina, y es que había habido unas cuantas decenas de intentos de acabar con el entonces jefe del Estado, Francisco Franco. Bueno, pues ahí también surge la idea de que Franco, para algunas de esas salidas que parecían demasiado arriesgadas, utilizaba dobles. De momento solo el cine ha hablado de esta posibilidad, y nosotros hemos querido tener el testimonio, hemos querido hablar con el director de esta película, Antonio Mercero, que se basó en esta historia para hacer su film Espérame en el cielo. Empezamos a preparar la película, y estaba preparándola y tenía un amigo mío, porque murió un amigo mío que era actor, que era estupendo, que era Lorenzo Ramírez, que estábamos allí juntos, y yo le dije, joder chico, vamos a empezar a hacer la película del doble de Franco. Y me dice muy serio, con toda naturalidad, sí, yo le conocí. Yo, ¿qué dices? No, que yo conocí al doble de Franco. ¿Que tú conociste al doble de Franco? Sí, era un actor que trabajaba en el teatro, que se llamaba Julio del Busto, y se parecía mucho. Entonces, y todo esto lo contaba el actor, me decía, joder, se parecía mucho, y entonces la policía secreta habló con él y le dijeron que si no le importaba hacer unas pruebas. Y esas pruebas, según me decía mi compañero, le montaban en un coche, coche naturalmente de alta política, y ese coche le metían a él dentro del coche vestido de Franco, y pasaba por la Gran Vía, por lugares públicos, a ver cómo reaccionaba la gente. Y entonces vieron que reaccionaba muy bien la gente, que la gente lo aceptaba, incluso le aplaudían, y eso le dio una gran sorpresa y una gran alegría a Julio del Busto. Stalin, Hitler, Rudolf Hess. Hacemos una línea temporal y nos vamos a la actualidad. Bin Laden, Saddam Hussein. De Saddam Hussein se han dicho muchas cosas, y de su doble otras cuantas. De sus dobles, dobles. Sí, porque al parecer Saddam tenía no menos de 4 dobles que utilizaba en muchas ocasiones. Pensemos que era un tirano sumamente cruel, que había una oposición muy grande a su gestión, y que sufrió muchos atentados. Tanto es así que no solamente él se protegía con dobles, sino incluso sus hijos. Su hijo Uday, que tenía tan mala fama o peor que su padre en cuanto a su crueldad, a su afán por la tortura, etcétera, etcétera, tenía un doble que se llamaba Latif Yahia.
Latif Yahia era compañero de colegio a la temprana edad de 10-12 años de Uday y fue seleccionado por los servicios secretos de Irak para ser el doble del niño. Y fue criado para ser doble. Mientras el parecido era razonable cuando eran pequeños, pues se le vestía, se le peinaba más o menos igual y no pasaba nada. Cuando fueron creciendo, Latif tuvo que someterse a diversas operaciones de cirugía estética para que ese parecido se siguiera manteniendo. En 1991, Latif consigue huir de Irak, consigue huir del régimen de Saddam Hussein, consigue librarse de esa segunda personalidad después de haber sobrevivido ni más ni menos que a 11 atentados contra Uday Hussein, contra el cruel hijo del dictador Saddam. Santi, como siempre, me dejas a mí y a la audiencia francamente alucinados y sobrecogidos. Gracias. Gracias a ti. Esto no fue noticia. Evidentemente estas historias nunca se llevaron a la primera plana. Solo algunos medios y algunos periodistas han intentado husmear. Lo lógico era cubrir todo eso con un tupido velo oscuro. No se podía saber de esos hombres que estaban al otro lado de la realidad, los dobles. Hoy hemos querido arrojar un poco de luz sobre sus tristes vidas. Ahora vamos con noticias que sí que han colapsado prácticamente los teletipos internacionales. Descubrimientos, misterios, enigmas, noticias de cuarto milenio. Yo la verdad no sé cómo calificar bien este hallazgo. Macabro, insólito, extraño. Carmen, ha sido en una iglesia de Inglaterra en concreto. En una iglesia bautista de Devon, en Inglaterra. Allí se ha encontrado una cinta que muestra varias escenas de un campo de concentración nazi. La cinta dura 10 minutos y en ella se ve cómo un grupo de oficiales nazi obligan a los presos a trabajar mientras ellos toman café. Según los especialistas, la filmación se tomó en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Rusia y se desconoce cómo llegó hasta el templo. Los historiadores piensan que se trata de una cinta diferente a las filmaciones tomadas por los nazis con fines propagandísticos y más bien parece una película casera que alguien grabó para mostrar dónde trabajaba. Bueno, y después de esta historia vamos a poner un poquito de energía positiva, por lo menos una gotita. Vámonos a buscar la antigua cultura tibetana. Nos vamos hasta el Museo Roerich de Moscú. Allí se ha celebrado uno de los mayores festivales tibetanos. Rusia tiene 700.000 personas que practican esta religión politeísta en la que sus miembros, a través de muchos años de aprendizaje espiritual y meditación, llegan a descubrir la realidad de la vida. Durante este festival se ha construido un mandala, se han expuesto fotos del Tíbet y sus monasterios budistas, además de poder contemplar y participar en meditaciones, cantos tibetanos e incluso consultas astrológicas. ¿Tú te acuerdas, Carmen, del boticario de la verbena de la Paloma? Que iba con una morena y una rubia. Aquel que decía, las ciencias avanzan, que son una barbaridad. Bueno, pues el boticario, ¿cómo se quedaría si pudiese ver el día de hoy y ver que hay robots niñeras en Japón? Claro, ¿dónde iba a ser? Hace unos días se presentaba en Tokio la última innovación, un robot que además puede cuidar a sus hijos. Se llama Papero. Este ingenio puede jugar con los niños, pero no solo cantando y bailando, sino también escuchando y respondiendo a las preguntas de los pequeños. Además, los padres, preocupados por la seguridad de sus hijos, pueden hacer una llamada desde su teléfono móvil cuando están fuera para poder visualizar lo que ocurre en casa a través de la cámara situada detrás de los ojos del robot niñera. El robot está aún en pruebas, pero la compañía, antes de comercializarlo, espera mejorarlo e incluso crear uno que sirva tanto para cuidar niños como para cuidar ancianos. Y ahora, por favor, esperen tan solo unos minutos porque tengo muchas ganas personalmente de contarles la siguiente historia. La historia de los 4 Cristos, 4 misterios, 4 enigmas de los que se sabe muy poco. Esta noche en Cuarto Milenio desvelamos un secreto que llevaba encerrado en el cuerpo de estos Cristos 700 años. Es una historia que da terror, que da compasión, que genera sobrecogimiento y que creo que van a disfrutarla tanto como nosotros. Aquí en Cuarto Milenio, el enigma de los 4 Cristos.
Este Cristo español que no ha vivido, negro como el mantillo de la tierra, yace cual la llanura, horizontal, tendido, sin alma y sin espera, con los ojos cerrados cara al cielo, avaro en lluvia y que los panes quema, y aún con sus negros pies de garra de águila, querer parece aprisionar la tierra. Este Cristo inmortal como la muerte no resucita, ¿para qué? No espera sino la muerte misma. De su boca entreabierta, negra como el misterio indescifrable, fluye hacia la nada, a la que nunca llega. Esto lo escribió ni más ni menos que don Miguel de Unamuno, y lo hizo, imagino, muy impresionado, postrado ante una imagen de la que quiero que conozcan mucho más. El Cristo de Palencia, el Cristo de las Clarisas. Dicen algunos que una momia humana reutilizada. Vamos a hablarles también de cuatro figuras de Cristos que siguen siendo un auténtico misterio. En un reportaje excepcional, en un reportaje que causa impresión, se lo aseguro. Un reportaje de nuestro compañero Luis Álvarez. Les llamaron los Cristos de la peste. Van a saber por qué. Durante siglos, la cristiandad ha protagonizado cientos de inexplicables milagros. Desde el principio de los tiempos, la Iglesia se interesó por estos fenómenos. En nuestro país existen 4 misteriosas tallas únicas en el mundo. Se trata de 4 figuras del siglo XIV que representan a Jesucristo con dramatismo a flor de piel. Tienen articulaciones y al accionarlas responden al movimiento de un cadáver aún caliente. Los análisis arrojan de que el pelo es humano, está claro, y las uñas están hechas con asta de vacuno. El asta lo que hacían era adelgazarla hasta hacer una laminilla muy fina que después, con humedad y calor, le daban la curvatura precisa, la recortaban y la colocaban debajo de la piel para que semejara en todo pues unas uñas naturales. Se hablaban de leyendas, de que incluso les crecía la barba y les cortaban las uñas, y en aquella época debió de ser impresionante. Enclavado en pleno centro de Valencia, se alza tímidamente el convento de Santa Clara. En su interior, 26 hermanas clarisas viven en clausura, entregadas a la vida de recogimiento y oración. Su símbolo más venerado, esta figura impresionante, el Cristo de la Buena Muerte, las ha acompañado casi desde la fundación de su orden, en el lejano siglo XIV. Nunca antes un equipo de televisión había penetrado más allá de las puertas que separan a estas monjas del mundo exterior y filmado a su Cristo. Ellas conocen bien el misterio y la leyenda que hay en torno a él. Porque la gente decía cosas que le crecían el pelo, que le crecían las uñas, que se le cortaba la abadesa. Y entonces yo, para evitar eso, pues hice una cortilla y la planté en la reja, para que lo oyeran, que el Cristo no era una momia. Pese a la superchería popular, algunos documentos históricos reflejan lo imposible. Leyenda o realidad, la sociedad palentina de la época se vería convulsionada por un tenebroso milagro. Hay un hecho muy sorprendente que ocurrió en el año 1666. Se comentaba que se oían ruidos extraños donde estaba depositado el Cristo. El día siguiente se encontró al Cristo, que hasta esa fecha había tenido las manos cruzadas sobre el pecho, con las manos extendidas y con un semblante tremendo, de terror, de espanto, que demudó el semblante, valga la redundancia, a todos los que se acercaron allí a ver al prodigio. Una vez vino un pecador a rezar y el Cristo dio un ruido en el cristal y volvió la cabeza. Pero nada más, son leyendas, no sabemos. Al Cristo de Palencia se le achacan otros tantos prodigios, investigados oficialmente durante siglos. Después también se cuenta de una niña que se tragó un vidrio y le pusieron sobre el altar del Cristo y lo vomitó. Nuestra senda en busca de estas extrañas figuras pone rumbo a una vieja capital de Castilla. Allí nos encontraremos cara a cara con el Santo Cristo de Burgos. En 1454 eran ya tantos los prodigios achacados a su figura que la monarquía mandó levantar actas sobre la realidad de estos hechos en un libro conocido como Libro de los Milagros. El Cristo llega a Burgos, por supuesto, antes de la peste del siglo XIV, de la famosa peste negra, y la ciudad, amedrentada y
y con miedo y por otra parte diezmada como estaba, acude al Cristo de Burgos para pedirle que cese la peste. Y se cree que la peste cesa. Este es el testamento del obispo de Orense, Vasco Pérez Mariño. En el siglo XIV mandó traer la imagen hasta su templo, la Catedral de Orense. Viendo cercana la muerte, ordenó ser enterrado frente al Cristo y que se continuara con su culto. Para albergar la imagen se ordenó construir esta pequeña estancia, una especie de capilla sixtina del arte galaico. Esta imagen que por el verismo que tiene, las llagas, la sangre, el misterio con el que siempre se presentó, pues cautivó a propios y extraños. Tanto los orensanos siguen siendo hoy muy devotos de Santo Cristo, y los peregrinos que en el pasado iban o venían de Santiago utilizando esta vía del sur, pues siempre recalaban en Orense, y algunos expresamente venían para ver el Santo Cristo. Aquellas gentes que iban buscando devociones, novedades, milagros y cosas de esas, aquí encontraban satisfecha su curiosidad y su devoción. Como al de Palencia u Orense, se extendió la creencia de que al de Burgos también le crecían las uñas y el pelo. Pero ¿cuál es el origen de tal superchería casi herética? Documentos del siglo XVI demuestran que los agustinos de Burgos ya desmentían los rumores. La imagen no se enseñaba todos los días a los creyentes, tenía una periodicidad. Solía enseñarse una vez a la semana. De ahí surge la leyenda de que le cortan una vez a la semana las uñas, otra vez a la semana el pelo. Eso también despertaba más el interés de muchos de los peregrinos que se tenían que esperar en Burgos hasta que poder rezar ante el Cristo. Esta es la imagen española dentro del Camino de Santiago, en cuanto a crucificados, que más interés despierta. Después de sentir la impresión y sobrecogimiento que inspiran las facciones de estos 4 Cristos, nuestro siguiente objetivo era claro: descubrir algunos de sus mayores secretos, jamás revelados. Permítanme que les cuente una anécdota de esas que no se pueden olvidar, y sucedió tal y como les voy a contar. Este apéndice documental del Real Monasterio de Santa Clara de Palencia lo encontramos en una vieja librería palentina cuando nos enfrentábamos por vez primera al misterio y a la leyenda de esa imagen, y estaban prácticamente vaciando la librería, estaban dejando unas cajas con enseres que poco menos eran inservibles. Nos acercamos, tanto Carmen Porter como el que esto os cuenta, y encontramos que había un sinfín de actas transcritas por Manuel de Castro sobre los extraños prodigios de esa figura exactamente. La casualidad nos dejó helados, porque entre esas actas había experiencias dignas de una película de terror, protagonizadas por el Cristo de Palencia. Ese sobre el que hubo mucho debate sobre si era momia o no era momia. Carmen, actas que, bueno, demuestran cosas tan gráficas como lo que vas a leer. Dice el texto: una maravilla experimentaron, año 1666, las religiosas que al presente viven en este monasterio. En el semblante de esta soberana imagen y en todo su sacratísimo cuerpo, que las causa gran temor reverencial. Tenía su majestad las manos juntas y metidos los dedos de una en otra, y de repente se desencajaron, apartaron los brazos y se tendieron a los lados. El cuerpo se inclinó a un lado y el rostro apareció terrible y espantoso. Bueno, pues crónicas que desde luego imagino que acrecentarían la fama misteriosa de esa imagen, pero hay 4. Una quizás sea la más desconocida, el Cristo de Finisterre. Nuestro compañero Luis ha recorrido otras 3 que merecen de verdad casi una película, porque guardan tantos secretos. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Siquier. Un reportaje, repito, impresionante. Esas imágenes todavía tienen una fuerza tremenda. Permíteme que presente a toda una autoridad en esta materia, van a comprender por qué. Ella es María José Martínez, historiadora del arte, ha publicado trabajos clásicos ya, para saber algo sobre este tema, que sigue siendo un enigma, en el Boletín de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, Los 4 Cristos articulados. Vaya historia, María José, bienvenida. Muchísimas gracias. Hay una cosa muy importante, María José, que es de verdad sorprendente. Hay un libro que se ha mencionado en el reportaje, uno de esos libros clásicos, imprescindibles, La Guía Sobrenatural de España, de Carlos Pascual, y decía este libro que, leo textualmente, en las Claras de Palencia está este Cristo, fotografía del Cristo que están viendo, que es una momia del siglo XIV, con piel, pelos, uñas humanas. María José, ¿son momias realmente? Por lo menos hubo mucha polémica con estos 4 Cristos, ¿no? Sí, en el siglo XIX, sobre todo en torno al Cristo de Burgos, estaba hasta ese momento en un monasterio de los agustinos ermitaños. La gente que acudía a rezar, que eran muchísimos, españoles y peregrinos que hacían el Camino de Santiago,
rezaban ante él y se iban descorriendo sucesivamente 2 cortinajes. Un tercero no se descorría jamás, de forma que las personas no tenían acceso directo a la imagen. Entonces lo veían entre luces de velas, arrodillados y rezando con muchísima devoción. Cuando se produce la desamortización de Mendizábal, el Cristo pasa a la catedral y los creyentes tienen acceso directo a la imagen. Entonces las leyendas de que le crecen las uñas, el pelo, pasan a un segundo plano. Hay muchísimos testimonios de la época y lo que empieza a llamar la atención es esa tersura de la piel, porque puede articular el cuello, los codos, los hombros, las ingles, las rodillas, los dedos de las manos uno a uno y de forma individual, y los pies. Entonces eso era excesivamente naturalista. Para que la escultura no se rozase, tiene unos engranajes de metal unidos a la madera, la estructura es de madera, y para tapar esos engranajes se utilizaba piel de vacuno y se rellenaba con lana prensada, de forma que, claro, a intentar hundir los dedos en la piel volvía a su posición natural, y se empezó a surgir la leyenda entre el pelo natural, las uñas y este tipo de artilugios un poco llamativos para la escultura española, que se trataba de momias. De hecho, iban en peregrinación la gente a mirar si realmente era así. Era como una atracción. Qué impresión, Luis Álvarez, compañero, tú que has estado grabando. Increíble haber grabado por vez primera en televisión dentro de estos lugares sagrados. Nos referimos a Palencia, sobre todo, dentro de un convento de clausura, donde les aseguro que no es nada fácil entrar. Damos las gracias y además vamos a tratar el tema con absoluto respeto. Pero sí es cierto que, como dice nuestra historiadora, hubo una polémica real sobre si eran momias o no. ¿Cómo sería la impresión de esa gente en esos siglos lejanos, viendo eso con velas? ¿Cómo es la impresión para un reportero del siglo XXI? Pues es muy impactante, Iker. Sobre todo el Cristo de Orense es quizá el más impactante de todos. El Cristo de Burgos está un Con todo el respeto, da hasta casi impresión de miedo. Sí, además, si hoy día nos genera esa sensación, quizá despierta algo profundo en nosotros, estos 3 Cristos que vimos en Palencia, Orense y Burgos. No quiero ni imaginar hace 700 años, en un momento en el que los milagros era algo mucho más habitual, en el que el pensamiento sobre lo mágico, sobre este tipo de cosas, estaba más extendido aún, ¿no? Podemos comprobarlo, están viendo los espectadores en las pantallas, Iker, que están llenos de bubones, de verdugones, de sangre, regueros de sangre. Y pues quizá para qué, Iker, imagino que para que los fieles, cuando se postran ante ellos, viendo por ejemplo que en Burgos la población está quedando diezmada hasta el 40%, pues de alguna manera se sientan más cercanos. E incluso creían que en esa época hay actas de que curaban muchos milagros, entre ellos algunos de la peste, por ejemplo. Por eso se le tenía también tanta devoción a esos Cristos, por eso se recogían los milagros incluso de resucitados que guardan aún en la Catedral de Burgos. Bubones, heridas, llagas, da la impresión, María José, que el aspecto que tenían esos Cristos era de un hombre afectado por la peste, prácticamente. Era además muy conocido, son como ganglios gangrenados, que es lo que produce la peste. Está hecho con una técnica sofisticadísima que simula las distintas capas de epidermis, lo que hace que todavía cause más terror. Y en una época donde se llama el siglo de las crisis, de todo tipo, a nivel demográfico, la peste, malas cosechas, luchas nobiliarias, la gente se vuelca a rezar, buscando así una salvación, una explicación. Estos Cristos coinciden los 4, que son Cristos que despiertan muchísima devoción, los 4, y son porque no tienen nada que ver con lo que abunda en el resto de la geografía española. Y tienen fama de milagrosos el Cristo de Burgos desde que llega a Santander, que empiezan a tocar las campanas de la Catedral de Burgos sin saber por qué. Vamos a hablar de eso, María José, después de ver esta pieza, este reportaje, porque vamos a ver 4 Cristos en España. Aspecto humanoide, aspecto de piel real, de momia. Pelo, dicen natural, uñas dicen que crecen, leyendas en torno a ellos, milagros. ¿Autor anónimo? Sí, no hay ninguno de estos Cristos, ni los españoles, ni los alemanes o suizos, centroeuropeos, tienen un autor adscrito. Los únicos 2 que muestran una semejanza real son justo el de Burgos y el de Las Claras, que parecen del mismo taller. Y por si fuera poco, vamos a intentar observar dentro de los Cristos. Vamos a viajar con nuestras cámaras al interior de las figuras sagradas que guardan tantos y tantos misterios. Vamos a ir en busca de su último secreto. Todas estas imágenes fueron halladas en extrañas circunstancias. Llegaron de algún punto de Centroeuropa. Nadie sabe qué maestro las creó, y son las únicas de su naturaleza que se conservan aún. Todas ellas fueron concebidas en tiempos de hambrunas, de guerras entre nobles y, sobre todo, en tiempo de la peste negra. Hay que imaginarse lo que podía ser en aquella época
estar de frente de una de estas figuras que tienen un realismo impresionante. Hay que sumergirse en las raíces del siglo XIV, cuando las calamidades, entre ellas la peste, asolaban Europa, cómo esas personas iban a rogar con devoción y penetraban en una catedral o en un convento en el que no había luz eléctrica. Imaginamos que había antorchas, cirios humeantes, y se encontraban cara a cara con unos cristos que tienen un realismo inmenso, ¿no? Durante siglos, la creencia popular sospechó que podrían ser incluso momias. No pocos historiadores lo afirmaron. La piel de los dedos, pues como es piel natural, pues se va a secarse o se va retrayendo y se comporta pues como la piel de un cadáver. Entonces esas uñas crecen en apariencia porque la piel se ha retraído. O sea, esas manos las ves de cerca y sucio te recuerdan totalmente a lo que es una momia. Luis Cristóbal ha restaurado recientemente la imagen de Palencia y hace casi 10 años la de Burgos. Descubrió que en su interior albergaban una suerte de articulaciones metálicas, tendones y rellenos de lana. Los rayos X aplicados al de Burgos revelaron todo un enigma que llevaba oculto más de 7 siglos. En el pecho ahuecado había una calabaza con un tubo que conectaba con la herida del costado. Simplemente lo que se hacía era introducir en esa calabaza, lo más seguro, vino, para que en el momento de moverle el Cristo y descenderlo saliera líquido por la llaga. ¿Pero por qué tanto realismo? ¿Por qué manos anónimas crearon un Cristo articulado que al desclavarlo o simplemente rozarlo se comporta como si fuera un cadáver? Porque están hechos para eso, para el descendimiento. Una ceremonia de origen franciscana que se practicaba antiguamente pues cuando no había otras diversiones. No solo el vulgo quedaría sobrecogido ante los altares en la Edad Media. Las crónicas hablan del sobrecogedor encuentro que tendría Isabel la Católica. Dicen que se quiso llevar un brazo, la reina le gustaba mucho la colección de reliquias y al ir a cortarle el brazo, claro, al desclavar el brazo como es articulable, el brazo cayó como si fuese de una persona moribunda y la Virgen, Isabel la Católica, perdón, se desmayó. Recientemente, Su Majestad, la Reina Sofía, tuvo la oportunidad de verlo durante su restauración a una distancia privilegiada. Yo le decía, Majestad, puede tocar usted, puede tocar. Verá cómo se introduce el dedo porque es como si fuera carne, es la piel, ¿no? Dice, no me atrevo, me da mucho respeto. Es larga la lista de milagros que aglutinan estas imágenes únicas, pero no son exclusivos del pasado. En siglos más recientes, incluso hace décadas, lo insólito no deja de repetirse. Tendemos a pensar que estos milagros son solamente hechos del pasado, pero antes hablábamos de un libro, Guía Sobrenatural de España, de Carlos Pascual, y en él recoge 2 milagros que le contó la abadesa, y estamos hablando de los años 70. En uno de ellos hablaba de la curación de una mujer de Santander que tenía un cáncer y que estaba desahuciada por los médicos y que se curó. Puede que la ciencia haya explicado parte de este enigma. Puede que estos Cristos sean solo de cuero y madera. Pero nuestra sincera impresión, al observarlos a través del objetivo de nuestra cámara, es que tienen algo que no es medible ni cuantificable, algo que nos conmociona, nos envuelve y nos sume en un profundo recogimiento. Algo que, en definitiva, es el misterio que siguen irradiando después de 700 años. Por vez primera ven la luz estas imágenes del interior de 4 Cristos realmente misteriosos, tan misteriosos como su origen, Carmen, que se centra en la misma leyenda como si fuera una aparición sobrenatural realmente. Sí, tenemos recogidas las crónicas que emite uno de los almirantes que se encuentra con el Cristo de Palencia. En este caso era Diego Alonso Enríquez, era almirante de Castilla y capitán general de la Armada Española. Corría el año 1377, iban con su navío, con su barco, surcando las aguas, cuando de repente ven flotando una gran luminaria. En un principio, fíjate hasta dónde llegaban incluso las leyendas que se creen que son fuegos fatuos. ¿Sabes? Esos fuegos que se suelen ver en los cementerios por el hueso, que en determinado estado de descomposición
pues hace formarse esos fuegos. Pero cuando se van acercando descubren que es una urna de cristal. Urna de cristal. Con una luminosidad que emitía esa urna, y dentro descubren que está el Cristo de Palencia. También el de Orense y el de Burgos son localizados en las mismas circunstancias. En el mar las descripciones son las mismas, en una especie de esfera o urna de cristal que mantenía además muy bien al Cristo dentro, porque pese a las olas que daban fuertemente contra ellos, el cristal no era débil, era un cristal fuerte, y así es como se pudieron salvar y posteriormente fueron llevados a las diferentes iglesias y catedrales. En las actas sobre sus hallazgos se habla de esto como hecho histórico. No sabemos sin duda dónde se mezcla la historia con la fantasía en estos casos, pero es curioso, María José, que se repita en todos estos Cristos tan extraños la forma de encontrarlos y también incluso los milagros que provocan, no queriendo avanzar y quedándose en un sitio donde luego, por ejemplo, en Palencia se le deja ahí, como señalando ese lugar en el mapa. Lo que tú comentabas de campanas que suenan en mitad de la nada, se repite en cada uno de estos Cristos. O sea, nada más llegar a la península ya empieza a recogerse los milagros que van aconteciendo a lo largo de los viajes. El Santo Cristo de Burgos, por ejemplo, se quiso trasladar a la catedral, siempre según las leyendas. Y bueno, pues se trasladó al día, se puso en una cémila, una especie de borrica, se llevó fuego fuera del pueblo a ver hasta qué camino adoptaba la imagen, y al final siempre acaba en el monasterio de los agustinos, que era un monasterio muy pobre, pero sin embargo la imagen quería ir al monasterio de los agustinos. Los burgaleses iban en procesión para purgar el pecado de haber querido trasladar la imagen. Y ese tipo de leyendas sí que coinciden en todas ellas. Igual que los milagros. Luis, hemos visto el interior. ¿Ibas a decir algo, perdona? Sí, iba a decir que además son Cristos, Iker, por lo menos el de Burgos, al estar en el monasterio de San Agustín, que fue visitado siempre por todos los monarcas. Es una cosa muy curiosa, por ejemplo, tanto Felipe II como todos los monarcas que vinieron antes y después se postraron ante estos Cristos. Isabel la Católica, hemos visto en el documental. Hasta la reina Sofía. Sí, efectivamente. Bueno, Felipe II, incluso del de Palencia, dice que parece Cristo, que si no fuera por la fe que tiene él en que estaba muerto, hubiera dicho que es el mismo cuerpo de Cristo que le acaban de descender de la cruz. De lo real, incluso llega a tocarlo Felipe II, como muestran las crónicas, dice que es completamente real, que es completamente humano. Sí. Hay una cosa importante, tienes unas imágenes ahí, tenéis unas imágenes que, bueno, Luis, identifican lo que es la imagen antigua de hace unos años y la que ahora se ha restaurado. Y esto es muy importante, porque vamos a ver el origen de por qué se ha hablado de aspecto de momia. Entre ambas imágenes habrá 20-30 años y desde luego el cambio es brutal, ¿no? Sí, es unas fotografías que nos ha proporcionado Luis Cristóbal, que es el restaurador de estos Cristos, porque hay que decir además, Iker, que ha sido un viaje muy complicado. La documentación de este reportaje ha sido muy difícil, si no hubiera sido porque contábamos primero con el libro de Carmen, de Misterios de la Iglesia, en el que hace una referencia a estos 4 Cristos, y hay muy poquita documentación al respecto. Tienes algún libro más ahí, pero que no aglutinen a los 4 Cristos. Encontrar a Luis Cristóbal fue, de verdad, algo providencial, porque primero nos enseñó que tras la restauración muchos de los enigmas y misterios que envolvían a estos Cristos, si bien no habían desaparecido, por lo menos se habían atenuado. ¿Puedes mostrar un momento la imagen a cámara, sí, por supuesto. Luis? Podemos ver el aspecto de momia que tiene arriba, que es antes de la restauración y después. Claro, el aspecto de arriba es el que motivó tantas suposiciones sobre su cuerpo de momia, el que impresionó a tanta gente, y claro, ahora se ha restaurado. Ahora bien, el patetismo, los bubones, la imagen casi de un cuerpo afectado de peste sigue ahí, pero dentro había un misterio alucinante. Ese Cristo no solo tenía ese aspecto, sino que tenía que sangrar además. Da la impresión de que había mecanismos internos. Hay un dato que además nos confirmó Luis Cristóbal, que es alucinante. Es decir, cuando está restaurando el Cristo de Burgos, hace unos 10 años más o menos, tienen que llevar un equipo de rayos X a la catedral porque no podían sacarlo de allí. Y bueno, cuando revelan las placas se encuentran, claro, todo el mecanismo que hemos visto ahí, clavos, argollas, etcétera. Casi parece el interior de un autómata. Sí, casi, efectivamente. Voy a dar un dato que ahora es muy importante. Mucha gente puede pensar que aquí hay una especie de ánimo de los monasterios, de los lugares donde estaban estos Cristos, en que la gente, por supuesto, fuese allí a venerarlos. Parece que es muy al contrario, María José, que estos Cristos poco menos que eran casi escondidos en algunas épocas. Pero creo que sí que conviene resaltar que jamás se intentó potenciar esa idea de cara al exterior. De hecho, la escenificación de la Semana Santa se hacía
para el interior de los monasterios. Muchas La gracias, salvamos. María José, por de verdad mostrarnos este mundo que tanta gente de Burgos, Palencia, Orense y Finisterre habrá pasado delante del Cristo, habrá oído historias y no saben todos los secretos que se encierran en ellos. Gracias, ánimo con tus trabajos y esperamos volver a tenerte por aquí para contarnos novedades. Muchas gracias, de verdad, María José. Luis, estupendo trabajo, sobrecogedor. Seguiremos buscando otras reliquias porque este enigma artístico le deja a uno convulsionado. Sí, además sí que hay que dar las gracias siempre a las autoridades eclesiásticas y muy especialmente a Andrés Ramos del Arzobispado de Madrid, que es el que nos ha abierto también en parte las puertas para bucear en los archivos en un viaje tan apasionante como ha sido este. Queda dicho, Luis, gran trabajo. Gracias. Y ahora yo les invito, amigos de Cuarto Milenio, a que hagamos un viaje en el espacio-tiempo. Ya saben que esta nave puede hacerlo perfectamente. Y que pongamos nuestro objetivo en una vieja casa del distrito de Barranco, esto es, en pleno corazón de Lima. Vámonos a 1974. Algo estaba ocurriendo entre esas cuatro paredes. Ahí había un instituto de investigaciones OVNI, pero los más jóvenes de esa familia, encabezada por Sixto Paz Wells, estaban haciendo experiencias de escritura automática. Como suena, dejar la mano prácticamente muerta, entrar en un estado de meditación o de trance, y hay quien dice que empiezan a aparecer mensajes con cierta coherencia de los que uno prácticamente no es responsable. Pues bueno, medio en broma, medio en serio, la historia de estos jóvenes de Barranco acaba en un teletipo de la agencia EFE que da la vuelta al mundo. Lo firmaba Enrique Valls, corresponsal en Perú de la prestigiosa agencia noticiaria, y decía más o menos que un grupo de 5 peruanos universitarios ha contactado con seres de Ganímedes. Hoy en día esto, desde luego, hay que tomárselo con escepticismo, pero ¿sabían ustedes que 300.000 personas en España entre el año 76 y el año 80 formaron parte de los grupos Rama? ¿Sabían que en nuestro país miles de amigos salían a mirar las estrellas y creían tener contacto con algo? ¿Sabían que hubo periodistas como Juan José Benítez que hicieron vender varias ediciones de periódicos yendo con estos muchachos a esos contactos previa cita? ¿Qué es un contacto previa cita? Al parecer en esos mensajes psicográficos aparecían lugares y horas. Se iba allí y pasaban cosas. ¿Qué se esconde en la historia de Rama? ¿Por qué tuvo tanta fama? ¿Qué soy de su máximo dirigente Sixto Paz? ¿Es cierto que alguien puede estar en contacto con otra realidad o es simplemente una broma del subconsciente? Yo quería contarles esta historia sobre todo a los más jóvenes, porque en toda España se vivió una fiebre que ya está olvidada, la fiebre de la misión Rama, la fiebre de los contactos con extraterrestres. Esta noche va a estar aquí para contar su versión de los hechos y que ustedes opinen lo que quieran, Sixto Paz. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Sisto, un placer tenerte aquí. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y porque, aunque tú bien sabes que como periodista tenemos que quedarnos siempre en el umbral del escepticismo sano, siempre el sano, yo pude entrevistarte en Lima hace unos cuantos años. Me quedé muy impresionado porque vi un hombre que realmente creía fielmente lo que les había ocurrido. Y todo empieza, como tú dices, hace 33 años. Imagino que no hace falta ni esforzarse en viajar a ese momento exacto en que cambia tu vida de raíz. Tenías 18 años. Sí, y lo he contado miles de veces y lo contaría miles de veces más, porque realmente me marcó la vida, fue en el momento más especial de la vida de una persona. Entonces, en el año 74 salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, que decía de que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, sino que era mucho ruido, mucha bulla. Ya estábamos hablando de la época de Frank Drake, el amigo de Carl Sagan, los sonidos del espacio, el proyecto OSMA, la versión antigua, el proyecto SETI. Entonces se estaban captando estos sonidos, suministrándolos a los ordenadores con la intención de tratar de decodificar e interpretar posibles señales inteligentes del espacio exterior. La noticia fue suficientemente interesante o importante como para que Imperio organizara una conferencia y la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería. Él fue a la casa, hasta nos invitó a mi hermano y a mí para que lo acompañáramos a mi padre y fuéramos a la conferencia. Por curiosidad fui, tenía pues 18 años y me sorprendí mucho, me maravillé con todas las cosas que este médico dijo, porque él hablaba la posibilidad de existir seres en otros planetas, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros. Podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando algún tipo de contacto. Para mí todo eso
era realmente como un descubrimiento, porque mi padre se dedicaba más a la investigación estadística, científica, pero él ya hablaba de otra parte, más bien esotérica, ¿no? La parte misteriosa, extraña, o sea, realmente algo sin límites, ¿no? Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se nos había hablado en la conferencia. Yo ya un año antes venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Entonces me ocurrió que de pronto esas técnicas, o sea, a través de la meditación, podríamos predisponernos para recibir algún tipo de mensaje extraterrestre. Ahí empieza la famosa experiencia de psicografía. Así es, la psicografía o la escritura automática. Con mi madre y mi hermana nos sentamos en torno a una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz y acordamos que al primero que durante la meditación, tratando de dejar la mente en blanco, le viniera la idea de alguna idea que considerara que no fuera suya, la íbamos a anotar en el papel y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Estuvimos meditando unos 15 minutos relajados profundamente cuando de pronto vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal. En mi mente me venía la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Entonces yo abrí los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Agarro el lápiz y el papel, relajé la mano tratando de escribir lo que se me estaba viniendo a la mente, como si fuera imaginación, y pronto sentí la necesidad de escribir y comencé a hacer una serie de rayas y tratando de controlarlo ya comencé a escribir a gran velocidad. Y cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente leí eso y dije, ya me rayé ya. Esto me lo inventé yo. No puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto. Entonces mi madre y mi hermana me dijeron, Sixto, mira, nosotros hemos sentido lo mismo, solo que no lo hemos escrito. Olvídense su gestión, el ambiente familiar, la conferencia, no puede ser tan fácil. Ya me fui a mi habitación, me olvidé el asunto. Pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche, Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie, menos algo que era ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, nos prestamos para repetirlo y me sorprendí mucho cuando nuevamente recibo un mensaje y se nos dice que vayamos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Así son las palabras y experiencias de nuestro invitado de hoy, Sixto Paz. Subjetivas, seguro, opinables, desde luego. Vamos a seguir compartiéndolas con él, porque hay muchas sorpresas. No se lo pueden perder, aquí en Cuarto Milenio. Personas que dicen haber estado en contacto con seres de otros mundos hay muchas, pero pocas con el aval de pruebas, por lo menos de filmaciones, de fotografías, con las que cuenta Sixto Paz. Ahora bien, ¿son aberraciones ópticas, son ilusiones, son globos estratosféricos? Desde luego que todo esto es absolutamente un mundo de arenas movedizas, pero queremos seguir indagando en lo que es sobre todo una historia humana profunda, una historia que cambió incluso la sociología de nuestro país a final de los 70. Arenales de Chilca. Así es, esto es una zona desértica, completamente desértica, al sur de Lima. Fuimos al lugar desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto, no fuera a ser que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. La ventaja de ser los hijos de un astrónomo aficionado y una persona que ya conocía el cielo y todo, tantas veces mi padre nos había explicado cosas, pues era difícil que nos equivocáramos, pero de todas maneras fuimos así. Entonces, pasó la primera noche, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas, nadie se creía realmente que pudiera darse el contacto. ¿Tú tampoco? Pues yo creo que era el más escéptico de todos, porque no podía ser tan fácil. Entonces, a la hora exacta, entre los cerros, se iluminó la noche como si fuera de día. Todos hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre el lado derecho, sobre las crestas de las montañas, quedó estable, se detuvo. Entonces el grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz, cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces la luz empezó a balancearse, creció en intensidad y comenzó a ir descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico.
terror, nunca habíamos sentido tanto miedo como en aquel instante. Algunos de mis compañeros, ingenuamente queriendo esconderse detrás mío, me decían, Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Cuando regresamos a casa, le contaba a mi papá, papá, hemos tenido esta experiencia. Entonces él al principio pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Nos tomó muy en serio. Pero en esos días repetimos esto de los mensajes, intentamos una conexión y pedimos una prueba de la que podía ser testigo mi papá. Entonces mi padre y la gente de su agrupación del IPRI, ¿no? Gente toda de la Fuerza Aérea, nos acompañaron al desierto. Mi padre a regañadiente, no quería, pero tanto insistimos que aceptó. Fuimos y entonces ellos ven aparecer dentro de los cerros un objeto en forma de cilindro. Ellos habían llevado prismáticos, telescopios, pensando que iban a perder el tiempo y por lo menos se iban a dedicar a una sesión astronómica al aire libre. Entonces lo que vieron fue la aparición de un objeto cilíndrico inclinado de lado. Calcularon medía unos 150 metros de largo y luego se enderezó y a velocidad de dirigible pasó lentamente sobre toda la quebrada del valle donde estábamos y mi padre quedó fuertemente conmocionado, la mayoría de la gente se asustó y él decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Entonces el grupo fue creciendo mucho, éramos ya como 50 o 60 personas los que íbamos a cada salida. Cuando de pronto estos seres nos dijeron a través de los mensajes, a partir de la próxima salida vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Dejamos el auto, comenzamos a caminar por el desierto, íbamos a un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Estábamos caminando y ya habíamos tenido avistamientos anteriormente en el lugar, entonces todos íbamos juntos en bloque. Entonces íbamos caminando, le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta. Entonces quería buscarlo y no lo vi. Entonces cuánta no sería mi sorpresa cuando buscando a los demás me doy cuenta que estoy 2 kilómetros delante de todos. Y ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Entonces como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas, lo cual ya me tranquilizó un poco. Fui hacia allí y al pasar del otro lado de la colina, pues a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y como todos, hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, y yo estaba solo, y yo estaba en el suelo, dije, ni hablar. Me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Y en lo que me iba alejando, sentía la desagradable sensación de que me miraban. A tal punto que me detuve, giré sobre los talones y veo que de este domo luminoso sale la silueta de una persona con el brazo levantado, una persona, un ser antropomorfo, humanoide. ¿Qué sientes ahí, Sixto, en ese momento? O sea, un miedo como jamás en mi vida había sentido, o sea, fue un terror total, o sea, con el brazo levantado y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían, ven. Yo dije, no, ni hablar. Entonces me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero como una orden, de una forma imperativa, que me hizo reaccionar porque ya me estaba como desvaneciendo, desmayando. Ven. Y yo le dije que no me podía obligar, que éramos 7 personas y que estaba con mucho miedo. Entonces ya por tercera vez capté en mi mente que me decían que me acercara, pero esta vez como brindándome su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ven. Yo dije, no insista. Entonces este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy, ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio. Dije, no, yo tengo que ir. Así que traté de avanzar como pude, casi arrastrando las piernas. Y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo. Y a unos 400 o 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Me metí dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náusea, pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m. ¿Una persona? Una persona, sí. Su rostro era ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran exactamente los que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos. La apariencia como un coreano, un mongol, un oriental, solamente que parecía un físico culturista, pues se leía muy fuerte, con un traje como un jogging deportivo suelto, ¿no? Un cinturón y unas botas, un color claro. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Sin embargo, yo le captaba con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de desmaterializar a una persona
anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a una de las 16 lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerlo o no, pues si él lo dice, vamos a ver qué pasa. Entonces casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos, casi inmediatamente, hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus. Entonces Oxal me dice, mira, esta es la ciudad matriz de Morlen, la ciudad cristal. Él me dijo, mira, nosotros no somos naturales de aquí. Nosotros hemos adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre nuestras ciudades que mayormente se extienden en el subsuelo de las lunas. Nos dedicamos a la actividad minera y hemos llegado hace miles de años los de ustedes a nuestra actual ubicación, ¿no? Donde estamos aquí. Y él también me decía, pues que, bueno, yo lo que podía ver en ese momento en el cielo era que ocupando unas 15 o 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, está el planeta Júpiter, una cosa impresionante. Y yo no lo podía creer, no podía creer que estuviese ahí. Eso en el año 74. El año 74. Pero hay una cosa importante, Sisto, siendo un poco abogado del diablo. Evidentemente, los científicos pueden decir que en esa luna de Ganímedes, o sea, en Ganímedes no hay vida. Las exploraciones han demostrado que eso que tú viste, mental o realmente, no existe. ¿Qué responderías? Bueno, primeramente, hasta hace 10 años atrás decían exactamente lo que tú estás diciendo, Iker. Sin embargo, hace 10 años exactamente, la sonda Galileo, una sonda de última generación, y el telescopio espacial Hubble descubrieron condiciones para la vida en la luna de Júpiter. En la luna de Europa se descubrió grandes masas de agua, del bajo de hielo de la superficie. Y según los científicos rusos de la Universidad de Moscú, que analizaron las fotografías de la Galileo, pues de la sonda americana, encontraron carreteras, caminos y excavaciones propia de actividad minera, o sea, para ellos les parecía realmente no producto de la naturaleza, y extrañas estructuras en forma de domos. Sisto, ¿cómo contarías al público que te está viendo en España cómo fueron aquellos años 70 de repercusión del grupo Rama, que seguramente muchos amigos jóvenes no recuerdan ya? Bueno, realmente lo que pasa es que éramos un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto. Pero ¿cómo eso llega a difundirse de esa forma? Bueno, primeramente de una forma inexplicable, porque ya te digo, claro, empezamos con mi madre, mi hermana y yo. Al día siguiente éramos 20 personas, ¿no? Y después ya al cabo de unos 6 meses éramos entre 50 y 60 que íbamos todos juntos a las salidas. Entonces fuimos a este lugar en las montañas, se llama Marcahuasi, a 4.000 metros de altura, un lugar extraordinario, tuvimos unos contactos increíbles, y ahí ellos nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje de la misión Rama, del grupo de contacto, llegara a todos aquellos que habían sido preparados de antes. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Quién le va a crear un grupo de jóvenes? Por más que mi padre ya lo haya verificado con la gente de la Fuerza Aérea de Perú, que han estado de testigos, pero ellos jamás habían dicho, nos consta, nosotros estuvimos ahí, porque jamás se iban a quemar públicamente hablando de estas cosas, porque esa imagen entonces de credibilidad, de seriedad como investigadores y científicos lo hubieran perdido. Entonces, por más que fueran testigos, ellos decían, nos consta que es verdad, pero no lo podemos decir, ¿no? Entonces, ¿a quién realmente le va a dar esta cobertura que se necesita? Pero si ellos lo han dicho, por algo será. Entonces regresamos de Marcahuasi y nos encontramos con Juan José Benítez en la casa de mi padre entrevistándolo. Y entonces salen ellos de la sala y nos dicen, muchachos, qué bien que hayan venido. Este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces nosotros sorprendidos y maravillados porque veníamos con el mensaje psicográfico que decía, abriremos los medios de difusión. Entonces Benítez nos dice, muchachos, ¿cómo están? Entonces nosotros, sin pensar lo que estábamos diciendo, dijimos, señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. Entonces él se molestó y nos dijo, no, a mí me ha enviado la agencia. No, obviamente usted viene porque la agencia F lo ha enviado, pero usted viene a cumplir un mensaje a los extraterrestres. Yo no entiendo nada, ¿de qué se trata la cosa? Entonces contamos realmente pues todo esto y él dijo, bueno, vamos a aclararnos. Si realmente a estos seres les interesa que se dé a conocer la experiencia del contacto de ustedes, ¿por qué no le piden que den una prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables. Relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque siempre son testigos que no son realmente, no tienen la objetividad. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Y es que eso también es muy importante, Iker. Desde que empezó la experiencia del contacto, es una experiencia colectiva. O sea, no es la experiencia de Sixto Paz. Mucha gente ha identificado el grupo Rama, Sixto Paz. No es así. Yo soy solamente uno más de un grupo de contacto. Te puedo asegurar de que aquí en España, en la actualidad, sin el nombre de Misión Rama, hay muchos grupos de contacto, algunos amigos nuestros. Hoy. ¿No? Hoy por hoy. La gran pregunta, Sisto, es ¿por qué a vosotros y no otras personas, por ejemplo? Es que ellos son otras personas. ¿Y por qué os habrán elegido a vosotros entonces? Pero, entre la panoplia inmensa de gente que podían elegir. Lo que ocurre es que ellos seleccionan a ciertas personas no porque sean mejores que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien muy importante que vive la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, jamás lo va a contar a los demás? Hablamos de 600 grupos, unas 300.000 personas saliendo de noche en España, años 70, de lo que se llamó Misión Rama, para que la gente lo entienda, fenómenos sociales
sin precedentes. En todo ese tiempo, Sixto, ¿cuántas veces pudiste ver esos seres, sea lo que sean? Yo te digo, físicamente a los tripulantes los he visto 11 veces en 33 años, 11 veces. Subir al interior de las naves, en este caso, en 4 ocasiones. La última vez fue en el mes de octubre del año 2003 en la República Dominicana. 7 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados. O sea, hay un dicho, un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer el ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 7 veces? Porque no solamente es importante saber que es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Y porque jamás hemos querido hacer de esto una secta, una religión. ¿Habrá una invitación para Cuarto Milenio, Sixto? Mira, desde ya queda que esta invitación está. O sea, la vamos a programar. Pero yo no te puedo decir, mira, sería muy poco serio decirte, sí, mira, a ver, Iker, ahora en enero ve, porque lo vamos a tener. Claro. No, yo tengo que preguntarlo. ¿Por qué? Porque ni soy extraterrestre, ni, ya te digo, las relaciones son buenas, pero no hay que exagerar. O sea, hay que consultarlo. Y te puedo asegurar que sí. Pues si hubo 7 veces, puede haber 8. Sisto, por desgracia, la tele, sabes que el tiempo es muy corto. Podríamos hablar muchísimas horas de una experiencia humana tremenda, interesante seguro para mucha gente, y como siempre, que cada uno saque su conclusión. Naturalmente. Algunos sí. seguirán pensando que Sixto ha tenido una experiencia puramente mental, otros creerán que hay algo más allá, cada uno que indague. Sisto, ante todo, gracias, y a seguir con esa energía, que es lo más importante. Te lo agradezco mucho, Iker. Sisto Paz, seguro que cada uno tiene su conclusión. Evidentemente, para los que creen que esto es imposible, seguirá siendo imposible. Otros pensaremos que sea lo que hay ahí, la historia humana, la historia sociológica es apasionante. Las imágenes lo demuestran. Habrá que seguir indagando en este misterio y Cuarto Milenio lo va a hacer, porque nosotros siempre dudamos de todo, pero nunca aseguramos ni negamos nada. Estamos dispuestos a abrir los ojos y a observar. Por cierto, que ahora vamos a viajar a un lugar, nada es casualidad, que se llama Barranco de Badajoz. En este programa teníamos previsto un viaje a ese sitio concreto, a ese sitio de misterios, a ese sitio de apariciones que a muchos le han provocado terror y a otros al revés, les han abierto la conciencia a una especie de positividad. ¿Qué pasa en el Barranco de Badajoz? Es uno de esos lugares tocados por el misterio, por lo enigmático. Vamos a conocerlo aquí en Cuarto Milenio. Ya casi despegamos en busca del Barranco de Badajoz, ese lugar misterioso, ese lugar tan querido para la gente de Canarias. Hay muchas sorpresas, pero Carmen me reclama porque me dices que hay fotografías, no, vídeos de otro contactado. Sí, tenemos vídeos de un supuesto contactado que está emitiendo sus vídeos a través de internet, sus propias filmaciones, donde al parecer muestra sus fenómenos, sus poderes mentales, algunos de ellos, por ejemplo. Se trata de Urandir Fernández de Oliveira. Es un brasileño que al parecer desde los 10 años pues empezaba a escuchar voces, a oír también a algunos seres que le decían cosas. Él no lo entendía hasta que con 13 años, estando en su cuarto, él dice ser abducido a través de una luz ultravioleta que entra por la ventana de su dormitorio. Aquí le vemos, por ejemplo, moviendo una bola de cristal. Vemos que la mesa también es totalmente transparente, que hay un cristal debajo para que no se vea que hay truco alguno. Pero no solamente esto. ¿Algún tipo de hilo o algún tipo de...? Sí, muchas veces, incluso en este caso no, porque no tiene ningún elemento metálico, pero también se han encontrado trucos a base de imanes que movían los objetos. También, por ejemplo, puede estallar incluso platos. Aquí vemos cómo, transmitiendo su energía, esa energía que dice tener desde esa abducción, rompe tan solamente con la energía que emite desde su cabeza ese plato en 1000 pedazos. Hombre, buen vídeo. Habrá que preguntar a amigos mentalistas, incluso a Jorge Blas y la gente del Nada por aquí, ¿no? A ver cómo se puede hacer esto, porque se utilizan fríos, calores para hacer esto, pero bueno, dejamos la duda de momento. A ver si también nos puede explicar lo que este contactado llama plasma de energía extraterrestre. Ahí vemos cómo está en el jardín y comienza a subir esa energía que tan solo se puede ver en lugares oscuros o cuando es de noche. Vemos que es una energía verde que sale desde sus manos, que le atraviesa todo el cuerpo y que al final sube por la cabeza y desaparece en el cielo. ¿Una bengala? No lo sé, una bengala, energía o plasma de energía extraterrestre, como dice Urandir Fernández de Oliveira.
Lo cierto es que los vídeos se están distribuyendo por toda Internet, que nuestros amigos televidentes nos han puesto en alerta sobre ellos preguntándonos si eran ciertos o no. Son curiosos, la verdad, aunque algunos de ellos pueden tener truco. Desde luego aquí los sabios dicen la navaja de Occam, ¿no? Lo más fácil será lo más probable. Más seguro que sea una bengala que no que sea la energía extraña de Urandir, pero quién sabe. Si ustedes tienen la respuesta, 2 vías de contacto, ya lo saben. Desde luego que este tipo de bolas, de esferas, de luces, se han visto precisamente en el barranco de Badajoz, ¿verdad? Hay quien dice que es un lugar de poder, un lugar donde aparecen figuras fantasmagóricas, figuras que aterrorizaron a viejos mineros. ¿Queréis conocer el barranco por dentro? Vamos a él, vamos a viajar hasta él. En 1912, unos trabajadores realizaban excavaciones para abrir una galería subterránea en la gruta de Izaña. Tras el derrumbe de una pared, se toparon con una inesperada oquedad. Y de allí, en medio de la oscuridad, para sorpresa de los obreros, emergieron extrañas entidades con formas humanas y vestidas de luz. No parecían seres humanos, pero estaban allí, mirándoles. ¿Quiénes podrían vivir bajo tierra en un mundo de tinieblas y sin apenas oxígeno? Según la leyenda que aún se oye en el barranco de Badajoz, los mineros salieron despavoridos al notar cómo aquellas entidades luminosas se les fueron acercando, flotando en mitad de aquella penumbra. Horas más tarde, retornaron al lugar, pero ya no había vestigio alguno del boquete abierto en la pared del barranco. Igualmente se esfumaron los enigmáticos seres blancos, como si de fantasmas de otro tiempo se tratara. El barranco de Badajoz es uno de los lugares mágicos del archipiélago canario. Situado justo debajo del sagrado volcán del Teide, sus profundas gargantas ocultan, según algunas personas, puertas hacia otras dimensiones y túneles que conducen a una ciudad subterránea donde habitan extrañas entidades. Esta insólita teoría es defendida por testigos con nombre y apellidos. Hace algunos años, Emilia Grimao vivió la aparición de uno de esos supuestos espectros blancos del barranco. Realmente lo que vi fue, le llaman ser blanco, de luego blanco era como si fuera como una nube, ¿no? Que se fue acercando hacia mí. No le tenía manos, el rostro se veía muy... no se distinguía bien, pero la silueta sí, desde luego era como aproximadamente cerca a 2 metros, porque yo soy chiquitita y aquella ser era muy, para mí era muy alto, ¿no? Y fue como rodeándome alrededor, pero no caminando, era como si flotara o iba por el aire. Al cabo de un rato, Emilia se tranquilizó al comprobar que aquella entidad no parecía querer hacerle daño. No me hablaba como te puedo estar hablando yo, era como algo mental, ¿no? Me dio dando muchas respuestas, sobre todo a mis dudas, ¿no? Y desde luego a partir de ahí, de ese momento, pues cambió mi vida, ya no pensaba tan negativamente, ya empecé a poner remedio a esos problemas que yo para mí no tenían solución y realmente sí los tenían. A través de la escritura automática, recibimos que uno de los lugares a los que teníamos que visitar era Tenerife. Y llegó un día en el que teníamos que ir al barranco de Badajoz. Estuvimos allí, dejamos el coche, empezamos a caminar y llegamos justo a donde están las minas del barranco de Badajoz. Y empezamos a hacer los trabajos que solemos hacer, meditación, mantralización y todo. Estuvimos durante varias horas allí, ¿no? Y en la parte izquierda, a lo alto, empezamos a ver que se formaba una niebla. Era una niebla muy, muy extraña porque el día estaba soleado, no había ni una nube, era todo sol, ¿vale? Era un día muy bueno, ¿no? Entonces vimos cómo se empezaba a formar esa extraña niebla en una zona determinada de la montaña. Después del viaje estuvimos analizando todas las fotos y fíjate, ¿no?, lo que salió justo en esa niebla, justo en el lugar donde habíamos percibido y justo el día que nos habían señalado que teníamos que ir allí, al barranco de Badajoz. Hay quien habla sin rubor de extrañas energías que a veces pueden ser captadas por las cámaras. Es el caso del reconocido fotógrafo insular Tello Bermejo, que a partir de 1991 empezó a frecuentar el lugar y a registrar en película imágenes prodigiosas que el ojo humano no podía captar. Recuerdo una noche que estábamos acampados allí, sentimos unos pasos, o sea, realmente unos pasos que sí, eran allí, pero que parecían de un elefante, porque estabas tumbado y salimos de la tienda
y no había nada. Entonces me dijeron, dispara, dispara, a ver si... Disparé y lógicamente salieron unas luces. No sé lo que había ni lo que no había, pero que salieron. En sucesivos viajes al barranco, Tello Bermejo fue captando imágenes, especialmente rastros centelleantes y otras formas luminosas. Algunas semejaban hombres con alas que se interpretaron en su día como ángeles, o incluso rostros que recordaban entidades insólitas. En una ocasión, Tello captó una imagen luminosa que curiosamente generó un efecto extraño en el negativo de la cámara. Dicha imagen se prolongaba inexplicablemente, sin superponerse, en 2 cuadros consecutivos del carrete fotográfico. Entre una de las fotos que salieron, sale la clave de sol contra el cielo. Pero esa clave de sol se une a su vez contra una especie de feto. Entonces, si las unes, que además se unen, en aquel entonces era negativo, y parecía que el negativo traspasa al otro negativo. No sé si lo entiendes, o sea, como continuase en el otro negativo. Y era el nacimiento de Sol. Según estudiosos, pues parece ser que todo es vibracional. O sea, la Tierra, todo da una nota. El recientemente fallecido Francisco Padrón decía que eran condensaciones energéticas que interactuaban con la mente de algunas personas y con sus cámaras. Durante sus muchos años de vehemente investigación, tuvo varios encuentros que saltaron a la prensa nacional y dieron fama a este lugar a mediados de los años 80. Quizá este esforzado divulgador canario, viajero ya en algún punto del otro lado de la vida, haya desvelado este misterio que tanto le intrigó. Este es el barranco de Badajoz, con sus minas, con sus misterios, con sus sensaciones subjetivas, efectivamente, pero que tantas personas comparten. Quiero presentarles a un buen amigo, a un querido amigo, y a un hombre que lleva muchos años peleando porque estos temas se conozcan en el archipiélago canario. Autor de libros absolutamente clásicos, imprescindibles. Canarias Misteriosa o Canarias Mágicas son una breve muestra de ello. José Gregorio González, primero, gracias por venir, gracias por ayudarnos en este reportaje, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por ocuparte de los misterios de Canarias. Llevas mucho tiempo investigando asuntos, y son muchos en Canarias, pero el barranco se ha convertido en los últimos años en un gran clásico. Hemos visto la recreación de nuestro compañero Fernando Ribes de la aparición de unos seres misteriosos en la cueva de Izaña, en una de esas minas. ¿Verdad? ¿Ficción? ¿Habéis logrado saber algo más? Buscamos en su momento verificación en los archivos de la Guardia Civil, donde presuntamente se había presentado el oportuno atestado, pero sin embargo no localizamos esa denuncia. Seguimos la pista de familiares, de descendientes, y no logramos verificar al 100% la historia, y parece ser que encontramos parte de este relato basado en hechos reales y otra parte que ha sido fomentada o ha sido quizás aumentada en una época en la que el barranco de Badajoz aglutinó, acogió infinidad de noticias y de visitas de personas que iban buscando cosas mágicas. Iban buscando cosas mágicas, con lo cual la gente puede pensar, bueno, iban predestinados a ello, pero hay fotografías, la fotografía nos sabe de imaginaciones cuando menos curiosas. Las estamos volviendo a ver. Son fotografías de Tello Bermejo, un respetado compañero de la prensa gráfica, que a veces, sin pensarlo, y otras meditando, haciendo una especie de pensamiento reflexivo, veía que luego aparecía algo en los carretes de fotos. Hay una muy espectacular, sí, una que parece un hombre alado, aquí la tenemos, es impresionante, parece un hombre con alas, con la boca abierta. ¿Habéis investigado esta fotografía? ¿Habéis indagado? ¿Tú personalmente qué opinas, José Gregorio? Mira, nosotros seguimos un poco, en este sentido de la fotografía, es la pista que en su momento inició Paco Padrón, que fue quien realmente consiguió que el barranco fuese conocido a nivel nacional, incluso internacional, con estos reportajes, y lo que sí hemos podido hacer es reproducir el fenómeno, la investigación con Tello Bermejo aquí en este lugar, ¿no? Y nosotros hemos obtenido también algunas fotografías, desde luego no tan espectaculares como esta, pero que también presentan ese tipo de anomalías con trazos luminosos o esferas. Parece descartable la posibilidad, desde luego, de un trucaje y de que se pudiese tratar de un efecto provocado por alguna luz, por algún foco, por alguna linterna que accidentalmente lo hubiese podido generar en el carrete fotográfico, porque además están contextualizadas en una serie de experiencias y de fenómenos. La sensación de presencia, ruidos, presencia, al terminar una serie de meditaciones, sentir la necesidad de que deben de tomar fotografías aleatoriamente. Yo apostaría por el carácter genuino de estas imágenes, porque realmente captaron cosas extrañas que sucedían en el barranco y que con toda probabilidad
continúan sucediendo. Pablo Villarrubia, nuestro compañero, ha estado allí. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué se siente en el barranco? Sinceramente, por la noche yo sentiría miedo, yo siento miedo allí, ¿no? ¿Y que me lo digas tú? Y claro... ¿Que has pateado medio mundo? Entonces me pareció un lugar realmente que impone por la oscuridad. Además hay una serie de animales, alimañas, por la noche, como vemos también en el reportaje, ¿no? Una serie de insectos grandes, enormes, ¿no? Que sobrevuelan el lugar. Pero durante el día es un lugar muy apacible, es un lugar encantador. Y además recomiendo a las personas que vayan allí que cuiden del barranco de Badajoz, Importante. que eviten de arrojar basura, ¿no? Es un lugar, es digamos, un patrimonio de la humanidad, es un sitio mágico, ¿no? Eso sí, y por la noche diría mucho cuidado. Quisimos pasar una de esas noches y hacerlo con José Gregorio, con todo el equipo de Esencia de Medianoche, de jóvenes reporteros que divulgan estos temas seriamente. Fuimos partícipes de esa aventura allí y quisimos conocer a muchos más testigos, más personas que han visto cosas, que han vivido cosas. Como siempre, la opinión debe ser la suya, pero no cabe duda de que en algunos lugares algo debe ocurrir. Vamos al barranco, en busca de ese algo. Cuarto Milenio viajó hasta el barranco de Badajoz con el equipo de investigadores canarios del programa radiofónico Esencia de Medianoche. Allí, el veterano productor Raúl Hernández Pérez sufrió de forma totalmente inesperada una experiencia que le impresionó vivamente. Algo le zarandeó como una hoja, llenando de estupor a todos los presentes. Pese un trabrico en el hombro y llegué aquí a esta zona, y quise acercarme aquí a esta zona y me empujaban para atrás, pegaba yo y quería dar otro paso y la cámara notaba en el cuerpo de medio para arriba que no podía, que me echaban la cámara para atrás. Pocos minutos después, una visitante ocasional del barranco apareció relatando otros fenómenos desconcertantes del recóndito lugar. Como un caso que a mí me contaron, un grupo de personas que llevaron a su perro, pues fueron a ver el paisaje, siempre igual porque esto es muy bonito, la verdad. Y al revelar las fotos se dieron cuenta que el animal no salía en ninguna foto, en ninguna fotografía salía. Entonces pues ellos pensaban que era un detalle de la foto, pero no se dieron cuenta que es que el animal no salía en ninguna foto. Estaban todos, su grupo, incluso salía alguno así acariciando al animal y todo, y el animal, la silueta no salía. La noche lanzaba su manto espeso sobre el equipo. Los picos agudos y los árboles a contraluz parecían proyectar las siluetas de los desaparecidos habitantes de la isla. Cuando se buscaba un emplazamiento para albergar los cuerpos de los muertos, siempre se buscaba pues, sitios donde, digamos, hubiera una cierta energía, ¿no? A su entender hubiera una cierta energía. En el caso del barranco de Badajoz cumplía con estos requisitos y además, si nos atenemos a lo que habíamos comentado antes, de que la última voluntad de esos guanches alzados que eran capturados y ajusticiados era la de ser colgados aquí en este sitio, pues nos da una idea de la importancia que tenía en su mundo mágico religioso. Fernando Hernández, experto conocedor de la cultura guanche, fue testigo durante una entrevista de un inexplicado fenómeno acústico en lo más profundo de este lugar. En una parte de la entrevista, cuando estábamos hablando sobre los fenómenos que ocurrían en él, a nuestras espaldas, en una zona de matorral, sale esa voz grotesca y espeluznante, que incluso entre los oyentes que en ese momento asistía tuvo unos efectos pues, de nerviosismo, incluso tuvimos que abandonar el lugar porque muchos no aguantaron pues, el miedo, el pánico, el terror que emanó de aquella voz. A pesar del terror que han vivido algunos testigos, otros investigadores defienden que sea cual sea su procedencia, esos sonidos son casi siempre armoniosos y tranquilizadores. Pudimos tener la experiencia de escuchar aquí en el barranco y sin explicación alguna un sonido muy peculiar que recordaba a cantos gregorianos de una forma muy nítida. Se escuchaba a un volumen bastante elevado y no había una explicación racional, convencional para explicar cómo esa melodía surgía de la nada y sin que pudiese haber nada en el entorno que la provocase. Se suman a los fenómenos sonoros otros de tipo luminoso, visibles a simple vista por cualquiera que tenga la suerte de coincidir en el barranco en el momento de su manifestación. Hay gente que habla de bolas de luz que recorren las paredes del barranco, que incluso cruzan el barranco de un lado a otro, ¿no? De diversos colores,
rojo, blanco. Yo personalmente, en una de las primeras visitas que tuve la oportunidad de hacer al barranco y en la cual estuve prácticamente toda la noche con un familiar, tuve la oportunidad de vislumbrar un fenómeno que a mí personalmente me resultó curioso, y era que las luces, habían como fogonazos en lo que es el cielo del barranco, que acababan iluminando todo el barranco, y lo más curioso de todo es que esas luces, esos fogonazos de luz, se repetían constantemente. Quizá estos fenómenos hayan atraído a los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Es sabido que buscaron el reino perdido subterráneo de Agartha o Shambhala en algún lugar de la cordillera del Himalaya. ¿Buscarían lo mismo en Tenerife? Hay investigadores que lo defienden rotundamente. Los nazis estuvieron aquí en Canarias investigando lo que serían los huesos, los cráneos, buscando los orígenes de lo que podría ser la raza aria, ya que creían que los guanches, los habitantes aborígenes de Canarias, pues probablemente descendieran o fueran una especie de raza especial, casi prácticamente descendientes de esa raza aria. Aunque los sucesos acontecidos y contados formen parte de una leyenda, hay investigadores canarios que aseguran que están inspirados en hechos reales, o por lo menos vividos por muchos testigos que coinciden en sus vivencias. La presencia nazi en las islas es evidente, ¿no? Y quizás esto fomentó que en este entorno pues, prácticamente mágico se creara pues, una especie de leyenda que situaba a los nazis aquí en el barranco buscando una puerta de entrada, una especie de puerta dimensional o puerta real de entrada a un mundo intraterrestre. Sea como fuere, el rosario de fenómenos sigue produciéndose. Y lo cierto es que de aquellos paredones abruptos de Barranco de Badajoz aún parecen emanar poderosas y fascinantes energías que quizá comprendamos algún día. Habitualmente los que somos periodistas, los que investigamos estos temas e intentamos siempre interponer un muro de escepticismo para que ustedes tomen su propia opinión, pues nos resistimos a contar experiencias personales. Por eso, y sabiendo el buen hacer de mi compañero José Gregorio, hasta me extraña verle contando una experiencia personal sobrecogedora. Y una experiencia que no solo se vive en el Barranco de Badajoz. En otros muchos lugares de leyenda, en las Urdes, en la zona del Pardal, en el Albacete, en tantos otros sitios, escuchar, por ejemplo, sonidos de cadenas, sonidos de cascabeles o extraños cánticos eran como la antesala de que algo iba a suceder. Por lo tanto, mucha gente tomaba las de Villadiego, claro, cuando escuchaba un sonido extraño. José Gregorio, no sé exactamente qué hizo, pero lo viviste, José. Lo vivimos en el año 2001, además en compañía de otras 5 personas, y bueno, fue una experiencia realmente curiosa, que además nos permitió sobre el terreno comprobar que suceden cosas extrañas y al mismo tiempo poderlo verificar, es decir, durante... Que es lo que casi nunca pasa en la prensa. Mientras se estaba dando ese fenómeno, lo estábamos comentando, intercambiando impresiones sobre lo que estábamos escuchando. Y es una cuestión bastante sencilla, durante un rato, bastante prolongado, todos los presentes, las 6 personas presentes, estuvimos escuchando cantos gregorianos, o algo que se asemejaba mucho a canto gregoriano, por todo el barranco, como si saliesen de las paredes. Era una especie de, si me permites la broma, de hilo musical del barranco, ¿no? Con la suficiente intensidad como para escucharlo sin necesidad de forzar demasiado el oído. Y de hecho, si hubiésemos dispuesto de algún dispositivo de grabación, lamentablemente la visita fue improvisada y no tenía otro fin que disfrutar un rato de la naturaleza, pues hubiésemos podido grabar seguramente. Tú como hombre de radio, hubieras dado, vamos, lo que fuera por grabar esos sonidos. Ten en cuenta además que nos acompañaba una persona que conoce de música, que canta, es miembro de un coro y que nos aseguró que la nitidez de aquel sonido permitiría poder redactar incluso la partitura de lo que estaba sonando. Y mucha gente ha hablado de esos sonidos sí, incluso a veces más amedrentadores. Antes escuchábamos al fotógrafo Tello Bermejo hablando de que está en una tienda de campaña, si no recuerdo mal, y los sonidos les hacen salir prácticamente de la tienda. Esto es un fenómeno muy frecuente. Se van acercando en círculo. Exactamente, el escuchar pasos en torno a las tiendas de campaña o a las zonas donde acampan los visitantes del barranco que deciden pasar noche. Da la sensación de que están siendo observados, de que están siendo controlados, pero claro, con la sobrecogedora experiencia de no encontrar a nadie cuando salen de la tienda o cuando encienden sus linternas intentando buscar, localizar el origen de esos pasos. Esto es muy frecuente. Y escuchábamos a Fernando Hernández contar también cómo a veces los sonidos no son en absoluto agradables.
con gritos o con sonidos guturales muy potentes que pueden llegar a desencadenar ataques de pánico. Pablo, estuvisteis allí e incluso uno de los cámaras que acompañaba al equipo, él lo dice, nosotros no lo dice él, lo pasaron francamente mal. Sí, Raúl Hernández, bueno, es una persona escéptica de todos esos temas, no es creyente, ¿no? Y de pronto, cuando empezó a grabar un paredón, ¿no?, situado allí dentro del barranco, en un espacio cerrado, pues sintió que algo le empujaba para atrás. Él me explicaba que era más o menos a esta altura del cuerpo, ¿no? O sea, aquí sobre el pecho y un poco más abajo, y sentía una presión. Y en el momento en que él se manifestaba de esa manera como asustado, yo no le creía. Yo pensaba, bueno, está bromeando conmigo, está intentando, ¿no?, o sea, gastarnos una broma, ¿no? Pero cuando ya todos nosotros, el grupo de Esencia de Medianoche, José Gregorio, ¿no?, estábamos allí viéndolo, ¿no?, que realmente estaba casi en pánico, pues dijimos, bueno, aquí algo va en serio esto realmente. Y fue en ese momento que le dije que le calmamos y dijimos, mira, ponte delante de la cámara y ahora serás tú el protagonista y no estarás detrás de la cámara grabando para el programa, ¿no? Y son estas imágenes que hemos visto sacadas segundos después del acontecimiento, ¿no? 15 kilómetros de minas horadadas en esos inicios del siglo XX, buscando vetas de agua, exploración y visiones extrañas. ¿Cuál es el lugar para ti, más enigmático? Decías que la noche lo cambia todo. ¿El lugar donde no pasarías precisamente una noche, de ese barranco? Pues quizás en un lugar que aparentemente donde hay unas casas, una especie de unas construcciones ruinosas, ¿no? Es un lugar, digamos, aparentemente más asustador. Hay también pequeñas cuevas, donde estuve junto con Fernando, también, no sé si serán esas las cuevas, aquí está José Gregorio para decir, donde sucedieron los hechos con los mineros o por ahí. Esa parte, digamos, que al final de Barranco, casi llegando al final de Barranco, es la parte, digamos, más misteriosa. Y que además me recuerda el hecho de que en Argentina, en el norte del país, en las provincias de Salta y Tucumán, he encontrado leyendas, he hablado con personas que habían oído la Salamanca. En el norte de Argentina se habla de una leyenda muy antigua que habla de espacios, digamos, recónditos en los Andes argentinos, donde se escucha música como si fuera una fiesta, un baile. Y cuando las personas ahí se acercan, esa música desaparece o entonces ven a personas bailando y esas imágenes se difuminan rápidamente, ¿no? Y la música también, ¿no? Estos lugares son conocidos como Salamancas y serían, digamos, resultados o obra del mismísimo Satanás. Por cierto, José Gregorio, hablando de ritos funerarios de los guanches, en esas mismas cuevas, también no deja de ser curioso. No deja de ser curioso y una vez más nos indica que los lugares especiales lo han sido siempre probablemente, y una vez que el hombre los identifica, las culturas lo único que se encargan de hacer es de ir reinterpretándolos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Fueron sagrados estos espacios para los guanches, después lo fueron para los colonizadores, lo fueron para la población autóctona, que fue focalizando en estos lugares por fenómenos extraños, creencias brujeriles, creencias en almas en pena, y hoy en día heredamos todo ese bagaje de tradiciones, todo ese bagaje de creencias, y estamos con la capacidad, a través de la tecnología, de interpretarlo e intentar encontrar evidencia. José Gregorio, suerte con tus libros, suerte con tu trabajo. Volveremos a nuestras queridas Islas Canarias. Aprovecho tu presencia para mandar un fuerte abrazo a toda esa gente de las islas que siempre nos da su fidelidad de forma extraordinaria. Eso sí que es sobrenatural, el empuje y el cariño que recibimos semana a semana de Canarias. Seguiremos con temas como este, gracias, entre otras cosas, a la honestidad, al rigor del equipo de nuestro compañero José Gregorio. Gracias por tu visita. Y ahora nosotros vamos a buscar más fotografías, no solo las de Tello Bermejo, que son impactantes. Ahora vamos con otras, igualmente sugerentes, las que nos envían los amigos de Cuarto Milenio. Vamos al laboratorio fotográfico. Y como es de rigor, terminamos con las fotografías del misterio. Carmen. Sí, pero además, fíjate, nos acaba de llegar el análisis de Guillermo León sobre las fotografías extraordinarias que han sido captadas en el barranco de Badajoz. Ahora mismo lo he recibido en el mail, Iker, y vamos a dar una explicación a algunas de ellas. Por ejemplo, a esas figuras discoidales que
hay que decirlo, hay una web que se llama barrancodebadajoz.com, pues se recogen muchas de ellas. Dice que son figuras lumínicas ovaladas. Bien, Guillermo León las ha estado analizando. Como bien indican, nos dice, ellos mismos son reflejos. Él también los llama orbes, porque son esas partículas que muchas veces son producidas o por un insecto o por una gota de lluvia, que con el reflejo de la luz del flash, pues hace que se formen estas curiosas figuras ovaladas. Pero, ¿qué explicación podríamos darle a ese ser luminoso alado que salió en la fotografía de Tello Bermejo? Tello Bermejo, año 81, año 91, realmente espectacular, porque fíjate, estoy viendo ahora mismo el dibujo de la representación, y yo cuando veía la foto veía una forma así, sugerente, casual, sugestiva, como quieran llamarlo, pero veía un hombre alado, sí, curiosamente. Hay que agradecer de nuevo a los espectadores que nosotros demos unas pistas, se pongan a investigar en los casos y ellos mismos nos hagan las recreaciones como ha ocurrido con este dibujo. Pero vamos a analizar la fotografía si quieres, Iker. Dice que hay varios movimientos que han conformado una compleja traza luminosa que se puede observar en toda la fotografía, y eso es solo posible con un tiempo de exposición que haya sido bastante prolongado. Además, dice que esas trazas luminosas pues han podido ser el reflejo de la luz con el contorno de las rocas o la vegetación, y que si observamos sufre el mismo trazado por el movimiento de la cámara también durante esa exposición. De nuevo, juegos de luces, de sombras, las condiciones también de las rocas, de los vegetales que pueden conformar esta extraordinaria imagen, que además con esa recreación que nos ha hecho nuestro televidente, pues la verdad es que da una muestra terrorífica. Miren atentamente el dibujo de nuestro televidente, miren la fotografía de Tello Bermejo, obsérvenla bien y ustedes decidan. Sombras, luces y rocas o alguien alado. Desde luego la fotografía da mucho juego. Dos vías de contacto, Iker, si nos quieren seguir enviando estas fotografías o cualquier otro documento que desean que analicemos. La primera es a través del correo electrónico, ya lo saben cuál es, cuartomilenio@4.com, y el apartado de correos, esas cartas, si quieren mandarnos las fotografías de toda la vida, las que no son digitales, apartado de correos 18.189 con el código postal 28080 de Madrid. Y aprovecho, Carmen, para decir a todos los amigos de Cuarto Milenio que gracias por el apoyo que nos están dando, que nos están brindando a nivel de escritos, de dibujos, de mensajes y de fotografías. Nosotros, correspondiendo ese cariño, seguiremos preguntándonos cosas, seguiremos indagando en historias que parece que no se cuentan en otros lugares, pero que sabemos que interesan al ser humano. Lo haremos con la intención de seguir reencantándonos con esta maravillosa realidad. Ya lo saben, aquí en 7 días somos Cuarto Milenio.